La mañana del 14 de agosto de 2016 amaneció con una neblina espesa que cubría las montañas de Jalcomulco como un sudario gris. Carmen Mendoza revisó por tercera vez la mochila con los sándwiches, las botellas de agua y los impermeables, mientras su esposo Roberto cargaba las hieleras en la camioneta. Era domingo, y habían prometido a las gemelas ese paseo desde hacía semanas. «¡Mamá, ya vámonos!», gritó Sofía desde el asiento trasero, su voz idéntica a la de su hermana Elena, que ya había acomodado su mochila rosa junto a la ventana. Carmen sonrió mientras cerraba la puerta de su casa en el centro de Jalcomulco. Las gemelas, con sus 8 años recién cumplidos, irradiaban una energía que parecía multiplicarse cuando estaban juntas. Ambas vestían shorts de mezclilla y playeras rojas. Sofía con un estampado de mariposas, Elena con flores. La única forma que Carmen había encontrado para distinguirlas rápidamente desde lejos. El camino hacia la cascada. El Encanto serpenteaba entre cafetales y platanares. Roberto manejaba con cuidado mientras las niñas cantaban canciones que habían aprendido en la escuela. El aire húmedo entraba por las ventanas entreabiertas, trayendo consigo el aroma de la tierra mojada y la vegetación tropical. «¿Falta mucho, papá?», preguntó Elena asomándose entre los asientos delanteros. «Unos 15 minutos, mi amor. Ya casi llegamos». La cascada. El Encanto no era el destino turístico más popular de la región. Ese honor le correspondía a las zonas de rafting río abajo, pero precisamente por eso la familia Mendoza la había elegido. Un lugar tranquilo, conocido principalmente por los locales, donde podrían disfrutar del agua fresca sin las multitudes de Veracruz capital. El estacionamiento improvisado era apenas un claro entre los árboles donde cabían unos 5 vehículos. Ese día solo había una vieja pickup que Roberto reconoció como la de don Aurelio, un pescador que frecuentaba las pozas río abajo. «Quédense cerca mientras descargamos las cosas», ordenó Carmen, pero las gemelas ya habían saltado de la camioneta y corrían hacia el sendero, sus risas mezclándose con el canto de los pájaros. «Sofía, Elena, esperen», gritó Roberto, pero Carmen le puso una mano en el hombro. «Déjalas, no hay nadie más aquí. Además, conocen el camino». Era cierto, habían visitado la cascada al menos una docena de veces desde que las niñas tenían 5 años. El sendero, aunque estrecho, estaba bien marcado y bordeado por una baranda de madera en los tramos más empinados. Carmen y Roberto cargaron las hieleras y las mochilas, siguiendo las voces de las niñas que resonaban entre los árboles. El sendero descendía gradualmente, la vegetación se volvía más densa y el sonido del agua comenzaba a dominar el ambiente. La cascada, el Encanto, caía desde una altura de unos 20 metros, formando una cortina de agua que brillaba como cristal líquido bajo los rayos de sol que se filtraban entre las copas de los árboles. La poza principal, de aguas verde esmeralda, se extendía en una forma irregular, rodeada de rocas cubiertas de musgo y helechos gigantes. Las gemelas ya estaban en la orilla, quitándose los zapatos con prisa. «¡El agua está fría!», gritó Sofía, metiendo un pie y retirándolo de inmediato. «¡Cobarde!», se burló Elena, entrando hasta las rodillas sin dudarlo. Carmen extendió una manta en una roca plana mientras Roberto armaba la pequeña parrilla portátil. Era su ritual dominical. Las niñas jugaban en el agua mientras ellos preparaban la comida, y después todos compartían el almuerzo, escuchando el sonido hipnótico de la cascada. «No se alejen mucho», advirtió Carmen, «y no se acerquen a la cascada». Las niñas asintieron distraídamente, ya absortas en su juego de salpicar agua. Carmen las observó unos momentos más antes de volverse para ayudar a Roberto con los preparativos. El sol había subido lo suficiente para calentar las rocas, y una brisa suave mecía las hojas, creando un juego de luces y sombras sobre el agua. Era uno de esos momentos perfectos que Carmen atesoraba, su familia reunida, la naturaleza en su esplendor,
la simplicidad de un domingo sin preocupaciones. Media hora después, el aroma de la carne asada se mezclaba con el perfume de las flores silvestres. Roberto había encendido la parrilla y volteaba las hamburguesas con satisfacción mientras silbaba una vieja canción. «¿Dónde están las niñas?», preguntó de pronto mirando hacia la poza. Carmen, que había estado cortando tomates, levantó la vista. La poza estaba vacía, el agua ondulando suavemente sin rastro de las gemelas. «Sofía, Elena», llamó sin alarma todavía. Era común que jugaran a esconderse entre las rocas. Silencio. Solo el rugido constante de la cascada. Roberto dejó la espátula y caminó hacia la orilla. Carmen lo siguió, un cosquilleo de inquietud comenzando a formarse en su estómago. «Niñas, hora de comer», gritó Roberto, su voz potente cortando el aire. Nada. Fue entonces cuando Carmen vio las sandalias. 2 pares de sandalias rosas, perfectamente alineadas en la orilla, como si las niñas las hubieran dejado ahí con cuidado antes de entrar al agua. Pero no había rastro de ellas. «Deben estar jugando detrás de las rocas», dijo Roberto, pero su voz había perdido la seguridad de antes. Se separaron para buscar. Carmen fue hacia la izquierda, donde un grupo de rocas grandes formaba pequeñas pozas secundarias. Roberto hacia la derecha, donde el sendero continuaba río abajo. Gritaban los nombres de las niñas cada pocos segundos, sus voces volviéndose más agudas, más desesperadas con cada llamado sin respuesta. Fue Carmen quien vio la playera roja flotando. Cerca de la base de la cascada, donde el agua caía con más fuerza, una pequeña prenda de color rojo giraba lentamente en un remolino. El grito que salió de su garganta no fue humano. Fue el sonido de una madre que comprende, en un instante terrible, que su mundo acaba de quebrarse. Roberto corrió hacia ella y, sin pensarlo, se lanzó al agua. Nadó con brazadas desesperadas hacia la playera, sumergiéndose una y otra vez en el agua turbulenta. Carmen entró también, el agua fría como cuchillos contra su piel, gritando los nombres de sus hijas hasta que su voz se quebró. La playera era de Sofía. Las mariposas estampadas parecían burlarse de ellos mientras Roberto la sostenía, el agua escurriendo entre sus dedos temblorosos. «¡Hay que buscar! ¡Están aquí! ¡Tienen que estar aquí!», gritaba Carmen buceando frenéticamente en la poza. Roberto emergió del agua, su rostro una máscara de terror. «Carmen, la corriente. Hay una corriente subterránea. La siento. Está jalando hacia abajo». «No, no, mis niñas, mis bebés». Los siguientes minutos fueron un borrón de agua, gritos y desesperación. Roberto intentó mantener a Carmen fuera del agua mientras él mismo seguía sumergiéndose, buscando, rogando encontrar algo, cualquier cosa, pero la poza que tantas veces había sido su refugio familiar, ahora parecía un monstruo que había devorado lo más preciado de sus vidas. Don Aurelio, el pescador, fue quien los encontró. Atraído por los gritos, llegó corriendo por el sendero y evaluó la situación de inmediato. Sin decir palabra, se quitó la camisa y se lanzó al agua. Sus movimientos expertos, conocedor de cada roca, cada corriente. «Hay que llamar a los bomberos», gritó después de emerger por 4ª vez. La corriente las pudo haber arrastrado río abajo. Roberto salió del agua tambaleándose y corrió hacia la camioneta en busca de su celular. Carmen permaneció en la orilla, sosteniendo la playera mojada contra su pecho, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, mientras murmuraba los nombres de sus hijas como una letanía. Los bomberos llegaron en 40 minutos, que parecieron horas. Con ellos vinieron los paramédicos, la policía municipal, y pronto el lugar se llenó de uniformes y radios crepitantes. Instalaron cuerdas, trajeron equipo de buceo, organizaron equipos de búsqueda. El comandante de bomberos, un hombre robusto llamado Martínez, tomó a Roberto del brazo. «Señor Mendoza, necesito que me diga exactamente qué pasó.
Cada detalle puede ser importante. Roberto trató de explicar las palabras tropezando unas con otras. Habían estado cocinando. Las niñas jugaban en el agua. 30 minutos, tal vez 40. No las vieron salir. No escucharon nada extraño. Solo desaparecieron. ¿Alguna de las niñas sabía nadar?, preguntó Martínez. Sí, no. Es decir, estaban aprendiendo. Podían flotar, moverse un poco, pero no eran nadadoras expertas. Martínez asintió gravemente. La corriente aquí es engañosa. En la superficie parece tranquila, pero abajo no terminó la frase. Para el atardecer, había más de 50 personas involucradas en la búsqueda. Buzos profesionales exploraban cada rincón de la poza y el río abajo. Habían traído lámparas potentes que iluminaban el agua, volviéndola de un verde fantasmal. Un helicóptero sobrevolaba la zona, su reflector barriendo la vegetación ribereña. Carmen había entrado en un estado de shock, envuelta en una manta térmica. Observaba el agua con ojos vacíos, mientras una paramédico trataba de hacerla beber agua. Roberto iba y venía entre los grupos de rescatistas preguntando, suplicando, ofreciendo detalles que pudieran ayudar. «Encontramos algo», gritó uno de los buzos emergiendo cerca de la cascada. Todos corrieron hacia él. En su mano sostenía una pequeña pulsera de cuentas de colores. Carmen la reconoció de inmediato. Era de Elena. La había hecho ella misma en la clase de manualidades. Estaba atorada entre las rocas, justo donde la corriente es más fuerte, explicó el buzo. Hay una especie de túnel submarino. La corriente succiona hacia abajo y luego sale quién sabe dónde. ¿Pueden seguirlo?, preguntó Roberto con desesperación. Es demasiado estrecho y la corriente es muy fuerte. Necesitaríamos equipo especializado. La búsqueda continuó durante toda la noche. Trajeron generadores, reflectores industriales, más buzos. Llegaron voluntarios de pueblos vecinos con linternas y machetes para peinar la vegetación río abajo. El alcalde hizo acto de presencia, prometiendo todos los recursos municipales. Carmen y Roberto permanecieron en el lugar, negándose a irse. Alguien les trajo café y cobijas. Se sentaron en la misma roca donde horas antes habían extendido su manta para el picnic, tomados de la mano, temblando no por el frío, sino por el horror de la incertidumbre. Al amanecer, el comandante Martínez se acercó a ellos con rostro sombrío. «Señores Mendoza, hemos explorado 5 kilómetros río abajo. Hemos revisado cada poza, cada recodo. Los buzos han mapeado todas las corrientes subterráneas accesibles». Hizo una pausa buscando las palabras. «En este punto, tenemos que considerar...» «No», interrumpió Carmen, su voz ronca pero firme. «No diga que están muertas. No se atreva. Señora, han pasado más de 12 horas. La temperatura del agua, la fuerza de la corriente...» Roberto se puso de pie bruscamente. «Entonces sigan buscando, traigan más gente, más equipo. Haré lo que sea, pagaré lo que sea». Martínez suspiró. «Vamos a continuar la búsqueda, por supuesto, pero quiero que estén preparados para...» No terminó. No hacía falta. Todos sabían lo que no se atrevía a decir. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla borrosa. La noticia se esparció rápidamente. Gemelas desaparecen en Cascada de Jalcomulco. Llegaron periodistas, camarógrafos, curiosos. El gobierno estatal envió un equipo especializado en rescate acuático. Trajeron sonar, cámaras submarinas, incluso un robot explorador. Carmen y Roberto se instalaron en un pequeño hotel del pueblo, negándose a volver a casa sin sus hijas. Cada mañana regresaban a la cascada, observando a los equipos de rescate, aferrándose a una esperanza que se desvanecía con cada día que pasaba. Una semana después del incidente, llegó un grupo de espeleólogos submarinos de la Ciudad de México. Con equipo altamente especializado, lograron explorar el sistema de túneles submarinos que conectaba con la poza principal.
Lo que encontraron confirmó los peores temores. El sistema es extenso y extremadamente peligroso, explicó el líder del equipo a las autoridades. Hay múltiples ramificaciones, sifones, pasajes que se estrechan hasta ser impracticables. La corriente es errática e impredecible. Si las niñas fueron succionadas hacia este sistema, Carmen se derrumbó. Roberto la sostuvo mientras ella golpeaba su pecho con los puños, maldiciendo al río, a la cascada, a Dios, a ellos mismos por haber llevado a sus hijas a ese lugar maldito. El 10º día, las autoridades convocaron una conferencia de prensa. El secretario de Protección Civil del estado de Veracruz, flanqueado por el alcalde y el comandante Martínez, se dirigió a las cámaras con tono solemne. Después de una exhaustiva operación de búsqueda que ha involucrado a más de 200 personas, tecnología de punta y la exploración minuciosa de más de 15 kilómetros de río y sus alrededores, nos vemos en la penosa obligación de modificar el estatus de la búsqueda de las menores Sofía y Elena Mendoza de rescate a recuperación. Carmen, que observaba desde la parte posterior de la sala, emitió un sonido que heló la sangre de todos los presentes. Roberto la abrazó mientras ella se quebraba en pedazos, su dolor crudo y primitivo llenando la sala. Esto no significa que abandonemos los esfuerzos, continuó el secretario, pero debemos ser realistas sobre las posibilidades. La naturaleza del accidente, las condiciones del agua, el tiempo transcurrido. Las cámaras captaron el momento en que Carmen se liberó del abrazo de Roberto y caminó hacia el podio. Los oficiales se tensaron, inseguros de qué esperar, pero Carmen solo se paró frente al micrófono, su rostro devastado, pero digno. «Mis hijas no son un accidente», dijo, su voz quebrándose. «Son Sofía y Elena. Les gustaba dibujar mariposas y cantar en el coro de la escuela. Elena quería ser veterinaria. Sofía soñaba con ser bailarina. Tenían, se corrigió con un sollozo, 8 años. Miró directamente a las cámaras. Si alguien sabe algo, si alguien vio algo ese día, por favor, son mis bebés, son mi vida entera». Roberto la alcanzó y la guió suavemente fuera de la sala mientras los flashes de las cámaras los seguían como relámpagos silenciosos. 2 semanas después del incidente, la búsqueda oficial fue suspendida. Algunos voluntarios continuaron peinando las riberas durante semanas, pero eventualmente ellos también se rindieron. La cascada El Encanto fue cerrada al público indefinidamente, rodeada de cinta amarilla y letreros de peligro. Carmen y Roberto finalmente regresaron a su casa vacía. Los cuartos de las gemelas permanecían exactamente como los habían dejado esa mañana de domingo. Las camas sin hacer, los uniformes escolares colgados para el lunes, los dibujos a medio terminar en el escritorio compartido. Los meses pasaron en una neblina de dolor. Roberto volvió al trabajo en la planta procesadora de café, moviéndose como un autómata. Carmen raramente salía de casa, pasando horas en la habitación de las niñas, sosteniendo sus peluches, oliendo sus almohadas, que todavía conservaban el aroma de su champú de manzanilla. Los vecinos murmuraban cuando los veían, algunos con lástima, otros con esa curiosidad morbosa que despierta la tragedia ajena. Los amigos intentaron acercarse al principio, pero ¿qué se le dice a padres que han perdido a sus hijas de la manera más cruel posible, sin siquiera un cuerpo que enterrar, sin un cierre, sin respuestas? En el primer aniversario, Carmen insistió en realizar una misa en la iglesia del pueblo. El padre Mendoza, sin relación familiar, a pesar del apellido, ofreció palabras de consuelo sobre el misterio de los designios divinos y la esperanza del reencuentro celestial. Pero sus palabras sonaban huecas en la nave de la iglesia, incapaces de llenar el vacío dejado por 2 niñas de risa idéntica. Después de la misa, Carmen y Roberto hicieron algo que no habían podido hacer en un año. Regresaron a la cascada. El lugar había sido modificado. Nuevas barandas de metal,
múltiples letreros de advertencia, una reja que impedía el acceso a la poza principal. Pero el agua seguía cayendo con la misma indiferencia de siempre, el rugido constante que ahora sonaba como una burla. Dejaron flores en la orilla, 2 ramos de margaritas blancas, las favoritas de las gemelas, que observaron flotar unos momentos antes de ser arrastradas por la corriente. Carmen sacó una pequeña botella de su bolso y la arrojó al agua. Dentro había metido cartas que había escrito para sus hijas durante el año, palabras de amor y dolor que necesitaba enviar aunque supiera que nunca las recibirían. «Perdónenme, mis amores», susurró al viento. «Perdónenme por no haberlas cuidado mejor». Roberto la abrazó mientras ambos lloraban, el sonido de su dolor perdiéndose en el estruendo de la cascada. Con el tiempo, el caso de las gemelas Mendoza se convirtió en una leyenda local. Los guías turísticos lo mencionaban en voz baja cuando pasaban cerca de la cascada clausurada. Los niños del pueblo se asustaban unos a otros con historias sobre las hermanas fantasma que jugaban en el agua en las noches de luna llena. Algunos juraban haber escuchado risas infantiles mezcladas con el sonido del agua, pero para Carmen y Roberto no había leyendas ni fantasmas, solo el dolor sordo y constante de la ausencia, el peso de las preguntas sin responder, las noches en vela preguntándose si sus hijas habían sufrido, si se habían llamado la una a la otra, si habían tenido miedo. La casa se volvió un museo involuntario. Carmen se negaba a cambiar nada de las habitaciones de las niñas, como si mantener todo igual pudiera de alguna manera traerlas de vuelta. Roberto se refugiaba cada vez más en el trabajo y el silencio, incapaz de procesar un dolor que no tenía palabras. Los cumpleaños eran los días más difíciles. El 23 de mayo, Carmen horneaba un pastel de chocolate, el favorito de las gemelas, y lo dejaba intacto en la mesa del comedor, las 9 velas sin encender, esperando un soplo que nunca llegaría. 3 años después de la tragedia, Roberto encontró a Carmen en el baño, inconsciente, rodeada de frascos de pastillas vacíos. Los paramédicos llegaron a tiempo, pero algo en Carmen se había roto definitivamente. Pasó meses en una clínica psiquiátrica en Xalapa, donde los doctores trataban de reparar una mente destrozada por un dolor que no tenía cura. Roberto la visitaba cada fin de semana, sosteniéndole la mano mientras ella miraba por la ventana y hablaba con sus hijas como si estuvieran ahí. A veces lucida, a veces perdida en un mundo donde las gemelas nunca habían desaparecido, donde todavía llegaban de la escuela con las mochilas llenas de dibujos y las rodillas raspadas de jugar. La gente del pueblo eventualmente dejó de hablar de las gemelas Mendoza. Nuevas tragedias, nuevos escándalos ocuparon su atención, pero la cascada El Encanto permaneció cerrada, un monumento involuntario a 2 vidas truncadas y a los peligros de subestimar la fuerza de la naturaleza. 5 años después del incidente, un grupo de activistas ambientales logró que se reabriera parcialmente el acceso a la cascada, argumentando que era un importante sitio natural que no debía perderse por un accidente, por trágico que fuera. Instalaron más medidas de seguridad, escaleras de metal, cuerdas, salvavidas, un número de emergencia pintado en letrero grandes. Carmen, ya fuera de la clínica pero medicada y frágil, se enteró de la reapertura y montó en cólera. Escribió cartas al alcalde, al gobernador, a los periódicos. ¿Cómo se atrevían a abrir ese lugar maldito? ¿Cómo podían permitir que otros niños jugaran donde sus hijas habían muerto? Pero sus protestas cayeron en oídos sordos. El turismo era importante para la economía local, y 5 años era tiempo suficiente para que las autoridades consideraran superado el incidente. Roberto, envejecido prematuramente, trataba de mantener a Carmen calmada, pero él mismo luchaba con sus propios demonios. Había comenzado a beber más de lo prudente,
tratando de ahogar las imágenes que lo asaltaban cada noche. Las sandalias rosas en la orilla, la playera flotando, el agua verde que se había tragado su felicidad entera. 6 años después, se divorciaron. No con rencor, sino con la resignación de dos personas que se recordaban mutuamente la peor pérdida posible. Carmen se mudó con su hermana en Veracruz Puerto. Roberto permaneció en Jalcomulco, pero se cambió a un departamento pequeño en el otro extremo del pueblo, incapaz de seguir viviendo en la casa que resonaba con los ecos de risas infantiles. La investigación oficial había concluido que las gemelas fueron víctimas de un lamentable accidente causado por las peligrosas corrientes submarinas de la Poza. Caso cerrado, expediente archivado, 2 vidas reducidas a un número de caso y una carpeta polvorienta en los archivos municipales. Pero el río guardaba sus secretos y la verdad sobre lo que realmente sucedió ese domingo de agosto permanecía oculta bajo las aguas turbulentas de la cascada El Encanto, esperando pacientemente a que alguien la descubriera. 7 años después de la tragedia, un pescador llamado Juventino Herrera haría un hallazgo que cambiaría todo lo que se creía saber sobre la desaparición de las gemelas Mendoza. Pero esa es una historia que aún estaba por desenvolverse mientras el agua seguía cayendo, implacable e indiferente, sobre los secretos enterrados en las profundidades. Juventino Herrera se levantó antes del amanecer, como había hecho cada día durante los últimos 30 años. A sus 57 años conocía el río Pescados como la palma de su mano callosa. Cada recodo, cada poza, cada roca tenía su historia, y él las había pescado todas. La neblina matutina se aferraba al agua mientras preparaba su equipo en la orilla. Era el 23 de mayo de 2023, aunque Juventino no prestaba atención a las fechas más allá de las temporadas de pesca. No sabía que ese día habría sido el 15º cumpleaños de las gemelas Mendoza. Había elegido pescar aguas arriba de la cascada El Encanto, en una zona que los turistas raramente visitaban. Desde la reapertura parcial del sitio 2 años atrás, prefería evitar las multitudes de fin de semana que llegaban con sus gritos y su basura. Los peces también lo preferían así. Caminó por el sendero conocido, su machete abriéndose paso entre la vegetación que constantemente intentaba reclamar el camino. El sonido de la cascada crecía con cada paso, ese rugido constante que para él era tan familiar como su propia respiración. Se detuvo en su lugar favorito, una curva del río donde el agua formaba un remanso profundo, perfecto para los robalos que buscaba. Dejó su morral en una roca y comenzó a preparar los anzuelos, sus movimientos automáticos después de tantos años. Fue mientras lanzaba la tercera línea cuando lo vio. Entre 2 rocas sumergidas, algo brillaba con la luz tenue del amanecer. Al principio pensó que era basura. No sería la primera vez que encontraba latas o botellas en su territorio de pesca, pero había algo en la forma en que la corriente lo mecía que llamó su atención. Vadeó el agua hasta las rodillas, maldiciendo el frío que se filtraba por sus botas de hule. Al acercarse, vio que era una mochila pequeña, rosa desteñida por los años bajo el agua, atorada entre las rocas como si el río hubiera decidido finalmente devolver algo de lo que se había llevado. Juventino la liberó con cuidado. El material estaba deteriorado, pero sorprendentemente intacto. La cremallera, oxidada, cedió después de varios intentos. Dentro, envueltos en lo que quedaba de bolsas de plástico, había cuadernos, lápices de colores convertidos en astillas, y algo que hizo que el viejo pescador contuviera la respiración. Una identificación escolar laminada con la foto de una niña sonriente. Elena Mendoza, decía, 3 de Gra B, Escuela Primaria Miguel Hidalgo. Juventino conocía la historia. Todo Jalcomulco la conocía. Las gemelas que se llevó el río, la búsqueda infructuosa, los padres destrozados. Había participado en los rastreos los primeros días,
Cuando todavía había esperanza, miró alrededor, como si el río pudiera revelar más secretos. La mochila había estado atorada en un lugar donde la corriente no era particularmente fuerte, protegida por las rocas. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Por qué no la habían encontrado durante las búsquedas exhaustivas? Guardó todo cuidadosamente en su morral. Sabía que debía llevarla a las autoridades, pero algo lo detuvo. Miró hacia la cascada, visible desde donde estaba, el agua cayendo eternamente. Había pescado estas aguas desde niño. Conocía sus humores, sus secretos, y algo no cuadraba. Decidió explorar un poco más. Dejó su equipo de pesca y comenzó a caminar por la orilla, examinando cada roca, cada recoveco con nuevos ojos. El sol ya estaba más alto, la luz penetrando el dosel verde e iluminando el agua clara. Fue entonces cuando notó algo extraño en la pared rocosa cerca de la base de la cascada. Desde su ángulo, parecía haber una sombra donde no debería haberla. Una discontinuidad en la roca que había visto miles de veces, pero nunca realmente observado. Vadeó hacia la cascada, el agua ahora hasta la cintura, luchando contra la corriente que se volvía más fuerte. El rugido del agua caía ensordecedor, las gotas salpicándole el rostro. Pero Juventino era terco, una cualidad necesaria para cualquier pescador, y continuó. La sombra resultó ser una abertura, pequeña, casi invisible desde cualquier otro ángulo, oculta por la forma en que caía el agua y por una saliente rocosa. Juventino tuvo que sumergirse para examinarla mejor, y lo que vio lo dejó helado. Era una entrada, lo suficientemente grande para que una persona pequeña o un niño pudiera pasar. Emergió jadeando, su mente trabajando frenéticamente. Durante todas las búsquedas, con todo el equipo sofisticado, nadie había notado esta abertura. Pero claro, él solo la había visto, porque conocía cada piedra de este río, porque el nivel del agua estaba inusualmente bajo esa mañana, porque la luz daba en el ángulo exacto. Regresó a la orilla y se sentó en una roca, tratando de decidir qué hacer. Podía ir a las autoridades inmediatamente, pero conocía la burocracia local. Llenarían formularios, llamarían a expertos de la capital, y mientras tanto, ¿y si había algo ahí que el tiempo o las autoridades pudieran destruir o pasar por alto? Tomó una decisión que cambiaría todo. Regresó a su casa, una modesta construcción de bloc en las afueras del pueblo. Ignoró a su esposa Margarita, que le preguntó por qué volvía tan temprano y sin pescado. En el cobertizo trasero buscó entre sus herramientas hasta encontrar lo que necesitaba: una lámpara sumergible que usaba para la pesca nocturna, una cuerda resistente y una cámara impermeable barata que su nieto le había regalado y nunca había usado. «¿A dónde vas ahora?», preguntó Margarita cuando lo vio salir de nuevo. «Olvidé algo en el río», murmuró, evitando su mirada inquisitiva. De regreso en la cascada, Juventino se preparó meticulosamente. Ató un extremo de la cuerda a un árbol robusto y el otro alrededor de su cintura. Probó la lámpara, se aseguró de que la cámara funcionara, y respiró profundamente varias veces. El agua estaba más fría ahora que el sol había subido, una peculiaridad de los ríos de montaña que nunca había entendido del todo. Se sumergió y nadó hacia la abertura, la lámpara iluminando el camino. La entrada era efectivamente estrecha, pero no imposible. Del otro lado, emergió en un espacio que lo dejó sin aliento. Era una cueva. No enorme, pero lo suficientemente grande para estar de pie. El aire era húmedo y olía a musgo y minerales. Las paredes brillaban con humedad, y el sonido de la cascada llegaba amortiguado, como un trueno distante. Juventino barrió el espacio con la lámpara y su corazón se detuvo. En un rincón, sobre una saliente natural de roca, había objetos que no deberían estar ahí. Restos de ropa, una sandalia rosa y algo más que hizo que sus manos temblaran mientras tomaba fotos, marcas en la pared,
rayas, docenas de rayas talladas en la roca como si alguien hubiera estado contando días. Pero no había restos, no había lo que todos esperarían encontrar después de 7 años. La cueva estaba vacía de cualquier evidencia definitiva, excepto por esos objetos que gritaban una historia diferente a la oficial. Juventino exploró cada centímetro de la cueva, documentando todo con la cámara. Encontró más cosas, envolturas de comida muy degradadas, lo que parecían ser restos de una fogata improvisada, y más marcas en las paredes, algunas que parecían dibujos infantiles desvanecidos por el tiempo y la humedad. 1 hora después, emergió de la cueva con la mente en caos. Lo que había encontrado sugería algo imposible, que las niñas habían sobrevivido, al menos por un tiempo, después de ser arrastradas por la corriente. Pero, entonces, ¿qué había pasado? ¿Dónde estaban? Se sentó en la orilla, temblando no por el frío, sino por las implicaciones de su descubrimiento. Revisó las fotos en la pequeña pantalla de la cámara. Ahí estaban las pruebas, borrosas pero innegables. Las autoridades tendrían que reabrir el caso. Los padres, Dios, ¿cómo les diría esto a los padres? Decidió que necesitaba más evidencia antes de ir a las autoridades. Durante los siguientes 3 días regresó a la cueva en secreto. Cada visita revelaba más detalles. Encontró una segunda salida, un túnel estrecho que parecía llevar hacia algún lugar, pero que era demasiado pequeño para él. Documentó cada marca, cada objeto, construyendo un archivo que nadie podría ignorar. Fue en la 3ª visita cuando encontró el diario. Estaba escondido en una grieta, envuelto en lo que quedaba de una bolsa de plástico dentro de otra bolsa. Las páginas estaban dañadas por la humedad, muchas ilegibles, pero algunas partes sobrevivían. La caligrafía infantil, temblorosa, contaba una historia que Juventino leyó con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas. Día 3, creo. Elena está enferma. Le duele la cabeza. Encontramos comida en las mochilas, pero el agua sabe rara. Tengo miedo, pero no se lo digo. Mamá debe estar buscándonos. No sé qué día es. La luz que entra por las grietas dice que es de día. Elena no se despierta bien. Traté de salir por donde entramos, pero la corriente es muy fuerte. Hay otro túnel, pero está oscuro. Elena habla con personas que no están aquí. Dice que ve a mamá. Yo también quiero verla. Tenemos hambre. El agua del goteo es lo único que podemos tomar. Las entradas se volvían más erráticas, más desesperadas. La última que Juventino pudo descifrar lo perseguiría por el resto de sus días. Elena no se mueve. Hace frío. Alguien viene por las noches. No es mamá. Tengo miedo. Si alguien encuentra esto, digan a mamá y papá que las queremos mucho. Sofía y Elena Mendoza. Tenemos 8 años. Juventino guardó el diario con manos temblorosas. Ya no había duda. Las niñas habían sobrevivido la corriente inicial. Habían encontrado refugio en la cueva, pero algo había salido terriblemente mal. La mención de alguien que venía por las noches lo inquietaba profundamente. Esa tarde, finalmente decidió que era momento de actuar, pero en lugar de ir a la policía local, que conocía como incompetente y corrupta, decidió contactar a alguien que podría tomar el asunto en serio. El periodista Manuel Fernández, del periódico estatal El Dictamen, conocido por sus investigaciones sobre casos sin resolver. La llamada fue breve. Juventino solo dijo que tenía información sobre las gemelas Mendoza y que necesitaban verse urgentemente. Fernández, que había cubierto la desaparición original, accedió a reunirse al día siguiente en un café de Jalcomulco. Esa noche, Juventino no pudo dormir. Las palabras del diario daban vueltas en su cabeza. Alguien viene por las noches. ¿Quién? ¿Cómo? La cueva era casi imposible de encontrar. Él mismo solo la había descubierto por casualidad después de décadas de pescar en esas aguas.
A la mañana siguiente llegó al café temprano, la mochila con las evidencias apretada entre sus manos. Fernández apareció puntual, un hombre de mediana edad con ojos cansados pero alerta. Se sentaron en una mesa alejada y Juventino comenzó a hablar. Le contó todo: el hallazgo de la mochila, el descubrimiento de la cueva, los objetos encontrados, las marcas en las paredes. Cuando sacó el diario, Fernández palideció visiblemente. ¿Ha leído esto?, preguntó el periodista, hojeando cuidadosamente las páginas dañadas. Lo que se puede leer, sí. Dios mío, esto cambia todo. ¿Se da cuenta de lo que significa? Juventino asintió gravemente. Por eso vine a usted. No confío en la policía local. Algo no está bien aquí. La cueva. Alguien más tuvo que saber de ella. Fernández sacó su grabadora. Necesito que me cuente todo de nuevo, con cada detalle, y necesitamos ir a esa cueva. Puede llevarme. Durante las siguientes horas grabaron el testimonio completo de Juventino. Fernández tomó notas meticulosas, hizo preguntas precisas, construyendo la historia con el rigor de un investigador experimentado. «Hay algo que no entiendo», dijo Fernández después de revisar las fotos. Durante la búsqueda original, trajeron buzos expertos, equipo de sonar. ¿Cómo no encontraron esta cueva? Juventino había pensado en eso. La entrada está en un ángulo muy específico, y el nivel del agua... Hace 7 años, llovió mucho ese agosto. El nivel debió estar al menos 1 metro más alto. La entrada habría sido casi imposible de ver, especialmente con la turbulencia de la cascada. Pero las niñas la encontraron, o fueron arrastradas hacia ella. La corriente, cuando está alta, crea un remolino justo en ese punto. Es posible que las succionara directamente hacia la entrada. Fernández se quedó en silencio, procesando las implicaciones. Y la mención de alguien que venía por las noches, eso es lo que más me preocupa. La cueva no es fácil de encontrar, pero no es imposible. Alguien que conociera bien el río. Se miraron, compartiendo el mismo pensamiento sin atreverse a verbalizarlo. En un pueblo pequeño como Jalcomulco, todos se conocían. Si alguien había encontrado a las niñas y no había dicho nada... «Necesitamos ser muy cuidadosos», dijo Fernández finalmente. «Si esto es lo que creo que es, estamos hablando de algo mucho más grande que un accidente. Necesito verificar algunas cosas antes de publicar. Y usted, tenga cuidado. Si alguien estuvo involucrado y se entera de que encontró esto...» Juventino sintió un escalofrío. No había considerado que podría estar en peligro. «¿Qué hacemos ahora? Primero, vamos a documentar todo profesionalmente. Traeré un fotógrafo de confianza, tal vez un experto forense si puedo conseguir uno discretamente. Necesitamos evidencia irrefutable antes de hacer esto público. Y creo que deberíamos hablar con los padres antes de publicar». La mención de Carmen y Roberto Mendoza hizo que ambos se quedaran en silencio. ¿Cómo decirles que sus hijas podrían haber sobrevivido por días, sufriendo, esperando un rescate que nunca llegó? ¿Cómo explicar que alguien más podría haber estado involucrado? Acordaron reunirse al día siguiente en la cascada temprano antes de que llegaran turistas. Fernández traería equipo apropiado y un fotógrafo de confianza. Documentarían todo meticulosamente antes de dar el siguiente paso. Juventino regresó a casa con el peso del secreto aplastándolo. Margarita notó su estado de ánimo, pero él la evadió, incapaz de compartir lo que sabía. Esa noche, mientras miraba por la ventana hacia la dirección del río, se preguntó cuántos otros secretos guardaban esas aguas. A la mañana siguiente llegó al punto de encuentro para encontrar a Fernández, esperándolo con otro hombre, presentado como Carlos, un fotógrafo forense retirado que ahora trabajaba freelance. Los tres se dirigieron a la cascada en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. La documentación tomó horas. Carlos fotografió cada centímetro de la cueva con equipo profesional, usando luces especiales que revelaban detalles que Juventino había pasado por alto.
Encontraron más marcas en las paredes, algunas que parecían formar palabras, aunque el deterioro las hacía ilegibles. Fue Carlos quien hizo el siguiente descubrimiento crucial. «Miren esto», dijo iluminando una sección de la pared cerca del túnel secundario. Estas marcas no fueron hechas por niños, eran cortes en la roca, profundos y deliberados, formando lo que parecía ser un símbolo o marca. Estaba parcialmente cubierto por depósitos minerales, sugiriendo que era antiguo. «He visto algo similar antes», continuó Carlos, «en cuevas utilizadas para actividades ilícitas, marcas de territorio. La implicación los golpeó como agua fría. La cueva podría haber sido utilizada para algo más antes de que las niñas llegaran allí. O peor, alguien podría haber estado usándola cuando ellas aparecieron». Fernández tomaba notas frenéticamente. «Necesitamos investigar la historia de esta área, ver si hay reportes de actividad criminal, desapariciones anteriores, cualquier cosa extraña». Pasaron otra hora documentando antes de emerger, exhaustos física y emocionalmente. Se sentaron en las rocas, el mismo lugar donde los Mendoza habían hecho su último picnic familiar. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Juventino. Fernández guardó su libreta. «Voy a comenzar a investigar discretamente. Necesito revisar archivos, hablar con gente del pueblo, sin levantar sospechas. Carlos analizará las fotos, verá si puede mejorar las imágenes de las escrituras en las paredes, y creo que es tiempo de hablar con Roberto Mendoza. ¿Y Carmen? Por lo que sé, su salud mental es frágil. Tal vez sea mejor empezar con Roberto, ver cómo reacciona, dejar que él decida si decirle a su ex esposa». Acordaron reunirse en una semana, dándole tiempo a Fernández para investigar. Carlos se llevaría copias de todas las evidencias para analizarlas en su laboratorio casero. Juventino regresaría a su rutina normal, fingiendo que nada había pasado. Pero esa noche, mientras cenaba con Margarita, el peso del secreto era casi insoportable. Su esposa, que lo conocía desde hacía 35 años, finalmente confrontó su silencio. «¿Qué está pasando, Juventino? No has sido tú mismo desde hace días». Él la miró, debatiéndose. Margarita era una mujer fuerte, discreta. Había guardado secretos antes. Tomó una decisión. «Encontré algo en el río, algo sobre las gemelas Mendoza». Los ojos de Margarita se agrandaron. Como todos en el pueblo, recordaba la tragedia. «¿Qué encontraste?». Le contó todo. Margarita escuchó en silencio, su rostro palideciendo con cada revelación. Cuando mencionó el diario y las palabras sobre alguien que venía por las noches, ella se persignó. «Dios santo, esas pobres niñas. ¿Y dices que alguien más podría haber sabido?». «No lo sé con certeza. Pero algo no está bien, Margarita. Toda esa búsqueda, toda esa gente, ¿y nadie encontró la cueva?». Margarita se quedó pensativa. «¿Sabes? Hubo rumores, después de que cerraron la búsqueda». «¿Qué tipo de rumores?». «Nada concreto, pero algunos decían que la búsqueda se detuvo muy rápido, que alguien importante quería que se cerrara el caso. Pensé que era solo habladuría de pueblo, ya sabes cómo es la gente». Juventino sintió un escalofrío. «¿Recuerdas quién decía eso?». «Doña Isabel, la que tenía la tienda en la plaza. Pero murió hace 2 años, y el viejo Ramón, el que era velador en el ayuntamiento. Él decía que había visto cosas raras en los documentos, pero nadie le hacía caso porque tomaba mucho». «¿Ramón sigue vivo?». «Sí, vive con su hija en el barrio de San Miguel, pero está muy mayor. No sé si recuerde algo». Juventino tomó nota mental. Tendría que decirle a Fernández sobre estos rumores. Cada pieza de información podría ser importante. Esa noche durmieron inquietos. Juventino soñó con niñas llamando desde el agua, con cuevas oscuras y símbolos en las paredes. Se despertó varias veces, sudando, el sonido de la cascada resonando en sus oídos, aunque estaban a kilómetros de distancia.
Durante los siguientes días trató de mantener su rutina normal, pero era difícil. Cada vez que pasaba cerca del río, pensaba en la cueva y sus secretos. Evitó el área de la cascada, temiendo que su presencia pudiera alertar a alguien. 3 días después, Fernández lo llamó. Su voz sonaba tensa. «Necesitamos vernos. He encontrado algo». Se reunieron en el mismo café, pero esta vez Fernández lucía agitado, ojeras profundas marcando su rostro. «He estado revisando archivos viejos en el periódico. Hay un patrón». «¿Qué tipo de patrón?» «Desapariciones. No muchas, no lo suficiente para llamar la atención. Pero en los últimos 20 años ha habido al menos 4 casos de personas que desaparecieron cerca del río. Todos cerrados como accidentes o fugas voluntarias. Niños. No, principalmente jóvenes, adolescentes. Una muchacha de 17 años en 2005, un chico de 15 en 2010, todos visitantes, no locales, todos cerca de la misma área. Juventino sintió la boca seca. Cree que... No quiero especular todavía, pero es demasiada coincidencia. Y hay algo más. Hablé con algunos contactos en la policía estatal. Extraoficialmente, por supuesto. Uno de ellos recordaba el caso de las gemelas. Dijo que hubo presión desde arriba para cerrar la búsqueda rápidamente, que llegó una orden de suspender después de solo 2 semanas, cuando normalmente habrían continuado por lo menos un mes. ¿Presión de quién? No lo sabe, o no quiere decirlo, pero mencionó que el entonces alcalde, Germán Rosales, fue quien más insistió en cerrar el caso. Dijo que era un desperdicio de recursos, que era obvio que las niñas se habían ahogado. Juventino recordaba a Germán Rosales, un hombre poderoso, con conexiones en todo el estado. Había sido alcalde por 3 períodos antes de retirarse hace 4 años. Ahora vivía en una mansión en las afueras del pueblo. Raramente se le veía en público. ¿Cree que Rosales sabía algo? No lo sé, pero es sospechoso. Y hay algo más que debe saber. He estado vigilando la cascada desde lejos, con binoculares. Ayer vi a alguien cerca de donde está la entrada de la cueva. No pude ver quién era, pero definitivamente estaba buscando algo. El corazón de Juventino se aceleró. ¿Cree que saben que la encontramos? Es posible. Hemos sido cuidadosos, pero en un pueblo pequeño los secretos no duran mucho. Creo que necesitamos acelerar las cosas. Voy a contactar a Roberto Mendoza mañana. Y tal vez es tiempo de involucrar a autoridades de más alto nivel, estatales o federales. Juventino asintió, aunque la idea de involucrarse con autoridades mayores lo ponía nervioso. En su experiencia, mientras más grande la autoridad, más grande la corrupción. Esa noche le contó a Margarita sobre los nuevos desarrollos. Ella escuchó con creciente alarma. «Esto es peligroso, Juventino. Si hay gente poderosa involucrada, ¿qué debo hacer? ¿Olvidar lo que encontré? ¿Dejar que esas niñas sean olvidadas?» Margarita tomó su mano. «No, tienes razón, pero ten cuidado. Prométeme que tendrás cuidado». Él apretó su mano en respuesta. Ambos sabían que habían cruzado un punto sin retorno. Los secretos del río estaban emergiendo y no había forma de detener lo que habían puesto en movimiento. Al día siguiente, Juventino decidió hacer su propia investigación. Visitó a Ramón, el viejo velador del que Margarita había hablado. Lo encontró sentado en el porche de la casa de su hija, una cobija sobre las piernas a pesar del calor. «Don Ramón, ¿me recuerda? Soy Juventino Herrera». Los ojos nublados del anciano se enfocaron lentamente. «Ah, el pescador. Sí, claro que te recuerdo. ¿Sigues pescando en el río?» «Sí, don Ramón. Quería preguntarle sobre algo, sobre las niñas Mendoza». El cambio en el anciano fue inmediato. Sus ojos se agudizaron, mirando alrededor nerviosamente. «¿Por qué preguntas sobre eso?» «Solo curiosidad. Alguien mencionó que usted había dicho algo sobre documentos extraños en el ayuntamiento».
Ramón se quedó callado tanto tiempo que Juventino pensó que no respondería. Finalmente habló en voz baja. Sí. Vi cosas, reportes que no cuadraban. Decían que habían buscado en todas partes, pero los mapas no mostraban toda el área. Había secciones marcadas como inaccesibles que yo sabía que no lo eran. ¿Qué más vio? Pagos. Transferencias grandes a una empresa de consultoría que nadie conocía. Justo después de que cerraran el caso. Y luego me dijeron que mejor me jubilara, que ya estaba muy viejo para el trabajo. ¿Quién le dijo eso? El secretario del alcalde Rosales. Me dieron una pensión generosa, más de lo que me correspondía. El mensaje era claro: toma el dinero y cállate. Juventino sintió la confirmación de sus sospechas como un peso en el estómago. ¿Alguna vez supo qué pasó realmente? Ramón negó con la cabeza. No, pero supe que algo olía mal. Esas pobres niñas. Sus padres nunca supieron la verdad. De regreso a casa, Juventino encontró a Fernández esperándolo. Su expresión era sombría. Hablé con Roberto Mendoza, fue difícil. Al principio no quería creerme, pero cuando le mostré las fotos del diario, ¿cómo reaccionó? Se quebró, completamente. Lloró como no había llorado en años, dijo. Pero también había rabia, mucha rabia. Quiere respuestas. Quiere saber quién fue el alguien que mencionó Sofía. Le dijeron a Carmen. Todavía no. Roberto quiere estar seguro primero. Pero Juventino, hay algo más. Roberto me dijo algo interesante. Recordó que en los días después de la desaparición, alguien se acercó a ellos. Un hombre que dijo ser consultor del gobierno. Ofreció ayuda para manejar la situación con los medios. Roberto estaba tan destrozado que no prestó mucha atención, pero ahora, pensándolo bien, le pareció extraño. ¿Recuerda el nombre? No, pero dijo que el hombre tenía un acento raro, no de por aquí, y que insistió mucho en que aceptaran que las niñas se habían ahogado, que prolongar la búsqueda solo les causaría más dolor. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera siniestra. Juventino compartió lo que había aprendido de Ramón, y ambos hombres se miraron con la gravedad de quienes han descubierto algo terrible. «Esto es más grande de lo que pensábamos», dijo Fernández. «Necesitamos ser muy cuidadosos con cómo procedemos. Pero también necesitamos actuar rápido. Si quien sea que estuvo involucrado sabe que estamos investigando». Como si el universo quisiera confirmar sus temores, el teléfono de Juventino sonó. Era Margarita, su voz temblorosa. «Juventino, hay hombres aquí. Dicen que son de la Procuraduría Estatal. Quieren hablar contigo sobre alteración de evidencia en una escena de investigación». Juventino sintió el bla helarse. «Diles que no estoy, que fui a Veracruz. Ya les dije, pero no se van. Están esperando en la sala». Fernández, que había escuchado la conversación, tomó a Juventino del brazo. «Venga conmigo. Ahora. Esto confirma que alguien sabe y quiere detenernos, pero también significa que estamos en el camino correcto». Mientras se alejaban rápidamente en el auto de Fernández, Juventino miró hacia atrás, hacia su pueblo, hacia el río que había sido su vida. Había desenterrado algo oscuro, algo que alguien había trabajado mucho para mantener oculto. Roberto Mendoza se encontraba sentado en el pequeño departamento que había alquilado después del divorcio, las fotografías del diario esparcidas sobre la mesa de centro. Sus manos temblaban mientras releía las palabras de su hija por 10ª vez esa noche. «Alguien viene por las noches». La frase se repetía en su mente como un mantra oscuro. Eran las 3 de la madrugada cuando tomó la decisión. No podía esperar a que Fernández y las autoridades actuaran. 7 años de dolor comprimido exigían respuestas inmediatas. Se vistió en silencio, tomó una linterna potente y las llaves de su camioneta. El camino a la cascada. El Encanto estaba desierto a esa hora. Roberto conducía con determinación febril, los faros cortando la oscuridad de la carretera sinuosa. No había pensado qué haría exactamente cuando llegara.
Solo sabía que necesitaba ver con sus propios ojos el lugar donde sus hijas habían sobrevivido, aunque fuera brevemente. Estacionó donde solían hacerlo en aquellos domingos felices. La memoria lo golpeó con fuerza brutal. Las risas de las gemelas, el olor a carne asada, Carmen tarareando mientras preparaba la comida. Apartó los recuerdos y comenzó a descender por el sendero. La cascada rugía en la oscuridad, un sonido que ahora le parecía amenazante. Con la descripción que Fernández le había dado, encontró la entrada a la cueva después de varios intentos. El agua estaba fría, más fría de lo que recordaba, y la corriente tiraba de él con dedos insistentes. Emergió en la cueva jadeando, la linterna revelando el espacio que había sido el último refugio de sus hijas. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras barría con la luz cada rincón. Ahí estaban las marcas en la pared, los patéticos intentos de sus niñas por contar los días. Ahí, la sandalia rosa que había besado miles de veces en sus sueños. Fue entonces cuando escuchó voces. Roberto apagó la linterna inmediatamente, su corazón latiendo tan fuerte que temía que lo delatara. Las voces venían de afuera cerca de la cascada. Hombres, al menos dos, hablando en voz baja pero urgente. ¿Estás seguro que es aquí?, decía una voz. El viejo pescador estuvo husmeando por aquí. Si encontró la entrada, respondió otra. Más grave. Deberíamos haberlo eliminado desde el principio. No seas estúpido, eso solo atraería más atención. Mejor limpiamos todo y ya. Roberto se pegó a la pared de la cueva, apenas atreviéndose a respirar. Eliminar, limpiar. Sus sospechas más oscuras se confirmaban. Alguien había estado involucrado en la desaparición de sus hijas y ahora querían borrar las evidencias. ¿Y si ya habló con alguien?, preguntó la primera voz. Por eso estamos aquí a esta hora. Entramos, sacamos lo que quede y sellamos esta maldita cueva para siempre. El jefe quiere esto resuelto antes del amanecer. Roberto sintió la rabia surgir desde lo más profundo de su ser. El jefe. Alguien había ordenado esto. Alguien con poder había estado detrás de todo desde el principio. Sus manos se cerraron en puños mientras luchaba contra el impulso de salir y enfrentar a estos hombres. Las voces se acercaban. Roberto miró desesperadamente alrededor, buscando un lugar donde esconderse. Recordó que Juventino había mencionado un segundo túnel. Lo encontró en la pared opuesta, apenas visible. Era estrecho, pero Roberto había adelgazado mucho en los años de dolor. Se metió de espaldas justo cuando las luces comenzaban a reflejarse en el agua de la entrada. Desde su escondite podía ver parcialmente la cueva principal. Dos hombres emergieron del agua, ambos vestidos de negro, con lámparas frontales potentes. Uno era alto y delgado, el otro más bajo y robusto. No pudo distinguir sus rostros en la penumbra. «¡Rápido!», dijo el más alto. «Revisa ese rincón, yo me encargo de las marcas en las paredes». Roberto observó horrorizado cómo el hombre sacaba lo que parecía ser un cincel y comenzaba a raspar las marcas que sus hijas habían hecho. Cada golpe era como un puñal en su corazón. Estaban borrando las últimas huellas de Sofía y Elena. «Aquí hay más cosas», dijo el otro hombre. «Ropa, zapatos. Mierda. Esto es evidencia que no deberíamos haber dejado. No teníamos opción en ese momento. Las cosas se complicaron. Solo asegúrate de que no quede nada ahora». Roberto grabó cada palabra en su memoria. Las cosas se complicaron. ¿Qué había salido mal? ¿Qué habían planeado originalmente? Los hombres trabajaron metódicamente durante casi una hora, metiendo objetos en bolsas negras, raspando paredes, borrando cualquier rastro de que las gemelas hubieran estado ahí. Roberto permaneció inmóvil, sus músculos gritando por el esfuerzo, el odio creciendo con cada segundo. «¿Qué hacemos con el túnel secundario?», preguntó el hombre bajo. «Déjalo. Es muy estrecho. Nadie va a meterse ahí. Además, no lleva a ningún lado importante ahora». ¿Ahora? La palabra resonó en la mente de Roberto. ¿Qué significaba
Ahora, ¿a dónde llevaba antes? Listo, dijo el hombre alto. Vámonos. Que el equipo de construcción selle esto mañana. Dirán que es por seguridad pública, riesgo de derrumbe o algo así. Los hombres comenzaron a dirigirse hacia la salida. Roberto esperó, contando mentalmente hasta 100, después de que las luces desaparecieran. Luego, con cuidado infinito, salió de su escondite. La cueva había sido despojada, las marcas en las paredes borradas, los pocos objetos que quedaban de sus hijas desaparecidos. Solo quedaba la roca desnuda y húmeda, como si nada hubiera pasado nunca ahí. Roberto salió de la cueva con cuidado, asegurándose de que los hombres se hubieran ido. En la orilla, recuperó su linterna y su teléfono. Tenía varias llamadas perdidas de Fernández. Marcó inmediatamente. «Roberto, ¿dónde diablos está? Hemos estado...» «Estoy en la cascada. Acaban de limpiar la cueva, 2 hombres. Escuché todo. Silencio al otro lado. Luego... ¡Salga de ahí! Ahora, nos vemos en la gasolinera de la entrada del pueblo en 20 minutos». Roberto condujo de regreso con la mente acelerada. Los hombres habían mencionado un jefe. Habían dicho que las cosas se complicaron. Habían estado borrando evidencia de algo que pasó hace 7 años. Las implicaciones eran aterradoras. En la gasolinera encontró a Fernández esperando junto a Juventino. El pescador lucía agotado y nervioso. «Mi casa fue allanada», dijo Juventino sin preámbulos. Dijeron que era una inspección de rutina, pero revolcaron todo, buscaban algo. Roberto les contó lo que había presenciado. Fernández tomaba notas rápidamente, su rostro cada vez más sombrío. «Esto confirma que hay una conspiración activa», dijo el periodista. «Alguien con poder está tratando de encubrir lo que realmente pasó». «Roberto, ¿reconoció alguna voz?» «No, pero mencionaron que iban a sellar la cueva mañana, con una excusa oficial». «Entonces tenemos pocas horas», dijo Fernández. «Escuchen, he estado investigando más. Encontré algo perturbador. Germán Rosales, el exalcalde, tiene un hermano, Arturo Rosales. ¿Saben qué hace?» Roberto y Juventino negaron con la cabeza. «Es contratista. Su empresa, Constructora Rosales, ha tenido contratos millonarios con el gobierno municipal y estatal. ¿Y saben cuál fue uno de sus proyectos hace unos 10 años? La remodelación y aseguramiento de varias cuevas en la región para un supuesto proyecto ecoturístico que nunca se materializó». Las piezas comenzaban a encajar. Roberto sintió náusea. «¿Cree que usaban las cuevas para algo ilegal?» «Es una posibilidad. Drogas, contrabando, quién sabe. Pero si sus hijas accidentalmente entraron en una de sus cuevas de operación...» «Las cosas se complicaron», murmuró Roberto, recordando las palabras de los hombres. Juventino intervino. «El diario de Sofía decía que alguien venía por las noches. Si había gente usando la cueva para actividades ilegales y encontraron a las niñas ahí...» No necesitaba terminar. Todos entendían la horrible implicación. «Necesitamos pruebas concretas», dijo Fernández. «Sin la cueva solo tenemos testimonios y conjeturas. No es suficiente para enfrentar a gente tan poderosa». «¿Qué hay del túnel secundario?», preguntó Roberto. Los hombres dijeron que no llevaba a ningún lado importante ahora. «Eso significa que antes sí llevaba a algún lugar». Fernández lo miró con interés. «¿Puede llevarnos ahí antes de que celen todo?» Roberto miró su reloj. Eran las 4:30 a.m. «Si van a sellar en la mañana, probablemente empezarán alrededor de las 8. Tenemos 3 horas». «Es arriesgado», advirtió Juventino. «Si nos encuentran ahí...» «Mis hijas estuvieron ahí, asustadas y solas», dijo Roberto con firmeza. «Si hay una mínima posibilidad de encontrar la verdad, la tomaré». Decidieron ir en el auto de Fernández, dejando los vehículos de Roberto y Juventino en la gasolinera para no llamar la atención. El periodista había traído equipo: cuerdas, lámparas potentes, una cámara especial para condiciones de poca luz. Llegaron a la cascada cuando el cielo comenzaba a clarear levemente en el horizonte. No había otros vehículos, pero se movieron con cautela.
Roberto los guió rápidamente a la cueva, ahora experto en encontrar la entrada. Dentro, la cueva desnuda parecía aún más desoladora a la luz de las potentes lámparas. Roberto los llevó al túnel secundario. «Es muy estrecho», observó Fernández. «No sé si quepo». «Yo sí», dijo Roberto. «Denme una lámpara y la cámara. Voy a ver a dónde lleva». «Es peligroso ir solo», protestó Juventino. «No tenemos tiempo para discutir». Roberto se ató una cuerda a la cintura como precaución y comenzó a arrastrarse por el túnel. Era claustrofóbico, las paredes de roca presionando desde todos lados. Pero la imagen de sus hijas haciendo potencialmente el mismo recorrido lo impulsaba hacia adelante. El túnel serpenteaba, a veces subiendo, a veces bajando. Roberto perdió la noción de la distancia, concentrado solo en avanzar. Entonces, inesperadamente, el túnel se abrió. Emergió en otra cueva, más pequeña que la primera, pero esta no estaba vacía. Roberto barrió el espacio con la linterna y contuvo una exclamación. Había cajas de plástico apiladas contra una pared, claramente colocadas ahí por humanos. Se acercó cautelosamente y abrió una. Documentos. Cientos de documentos, facturas, contratos, correspondencia. La mayoría tenía el membrete de Constructora Rosales. Roberto comenzó a fotografiar frenéticamente con la cámara. No entendía todos los detalles, pero reconocía cuando veía evidencia de fraude. Facturas infladas, proyectos fantasma, firmas que parecían falsificadas. Pero fue en la tercera caja donde encontró algo que lo heló hasta los huesos. Fotografías, no de documentos, sino de personas, jóvenes, principalmente, algunos claramente drogados o inconscientes, y en varias fotos reconoció el interior de cuevas similares a esta. Roberto sintió bilis subir por su garganta. ¿En qué clase de operación habían tropezado sus hijas? Las implicaciones eran más horribles de lo que había imaginado. Un ruido lo alertó. Voces distantes pero acercándose. No por el túnel por donde había venido, sino de otro lugar. Había otra entrada a esta cueva. Rápidamente, Roberto tomó más fotos. Luego cerró las cajas y comenzó a retroceder hacia el túnel. Las voces se acercaban. No tendría tiempo de atravesar todo el túnel antes de que llegaran. Tomó una decisión desesperada. Apagó la linterna y se escondió detrás de las cajas, la cámara apretada contra su pecho. Las voces se hicieron más claras.